Gallardo. Él es integrante de la Red Universitaria Anticapitalista. Agradecemos que nos tome esta llamada. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Tenemos interés en que nos compartas la información, la invitación, aunque digamos, aunque no podemos ir, pero por lo menos estar al pendiente de esta festival o este concierto que están organizando desde la Red Universitaria Anticapitalista, ya me dirás, y otras organizaciones también, para recordar que se está conmemorando 4 aniversarios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 40 años de fundación, 30 años de que le declararon la guerra al Estado el 1 de noviembre de 1994, 20 de la fundación de los caracoles y municipios autónomos y 10 de un proceso de autorreflexión. ¿Nos compartes esta información, por favor, Raúl? Claro que sí, Rubén, muchas gracias. Sí, como bien la mencionas, el día de hoy estamos conmemorando los 40 años de la fundación del EZLN, 30 en enero, 30 del estallido de la guerra contra el olvido. En agosto celebramos 20 años de la fundación de los caracoles zapatistas. Y todo esto es un motivo de conmemoración para varias organizaciones, la Red Universitaria Anticapitalista una de ellas, pero son más organizaciones. Se llevarán a cabo celebraciones en varias partes del mundo. Fíjate, hoy nos enteramos que en París están realizando también actividades, en Berlín, en Grecia, en el Estado español. Y en la Ciudad de México realizaremos este concierto, Resonancias del Caracol, festival musical por los aniversarios del EZLN, en el que tendremos artistas como Rebeca Lane, Lengua Alerta, Botellita Retornable, que eran los viejos botellitas de Jerez, pero que ahora cambiaron y están de regreso, los Cojolites, que también vienen de ganar un Grammy, ¿no? Vicente Jauregui, Leiden, una artista tapatía que Así también es. es muy conocida por allá, y son una serie de artistas que junto con organizaciones cercanas al zapatismo, relacionadas al Congreso Nacional Indígena, pues hemos decidido lanzar esta celebración, conmemorar estos aniversarios, haciendo un eco, un llamado de atender la importancia de estas luchas, de atender el significado histórico que tiene el STLN para México y para el mundo. Nosotros vemos, identificamos justo la emergencia del zapatismo como la emergencia de un movimiento social de nuevo tipo que viene a llamar a las organizaciones de izquierda de todo el mundo a definirnos anticapitalistas, pero también a pensar en la necesidad de un otro mundo posible. Un hecho que sin duda conmocionó, tuvo eco en prácticamente todo el mundo y que hoy celebramos acá con mucha alegría, además en un contexto de mucha violencia en Chiapas, Claro. en un contexto de cambios en la estructura organizativa del propio zapatismo y en un contexto también de alegría, de esas pequeñas alegrías que nos gustan recibir también, que es la liberación del compa Manuel Gómez, base de apoyo zapatista, que se encontraba preso políticamente y el día de ayer fue liberado como resultado del proceso de lucha y de denuncia de las organizaciones sociales. Así es. Todo eso estaremos celebrando el día de mañana, Martín. Así es. Raúl, es un concierto muy importante, varios artistas y bueno, varias organizaciones, sin duda será un gran evento. Pero para los radioescuchas más jóvenes que a lo mejor no tengan una cabal información, completa información de quiénes son, qué es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿nos ayudas a hacer una pequeña síntesis? Claro que sí, Martín. Fíjate, decirles a las juventudes hoy, el zapatismo hace 30 años vino a quebrar un relato en México y el mundo. En el mundo se nos invitaba o se nos quería imponer la idea del fin de la historia, la idea del capitalismo como única salida a la humanidad, la idea del neoliberalismo como proceso de dominación, y el zapatismo en 1994 vino a romper con ese relato y vino a decirnos que el neoliberalismo era un sistema de guerra y que estaba atacando a la humanidad y había que defender a la humanidad. El zapatismo vino a plantear que otro mundo era posible y que era necesario luchar por ese mundo. Y en México en particular, los más jóvenes podrán leer en sus libros de historia justo también cómo el relato salinista, Carlos Salinas de Gortari, venía a hablarnos del neoliberalismo, la modernización y todos los procesos de privatización en México, y lo planteaba como un éxito de su gobierno, y el zapatismo vino también a plantear lo que significaban las mentiras de todo ese proceso de neoliberalización. Y ese relato que lanzó el zapatismo para México y para el mundo vino también acompañado de la emergencia
del sujeto indígena, de los sujetos pueblos originarios en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, como un nuevo sujeto de lucha, como un nuevo sujeto que le llamaba al mundo para pensar en dinámicas distintas de defensa de los territorios, de defensa de los recursos naturales, de defensa de las mujeres, de defensa de los pueblos originarios. El zapatismo, no me queda la menor duda, es una de las contribuciones más importantes de México y del mundo a las luchas por la paz, por la justicia, por la humanidad, a las luchas por las alternativas. Es una de las contribuciones más importantes, si no diría que la más importante, para ayudarnos a pensar no que otro fin del mundo es posible, sino que otros mundos con justicia, con dignidad, son Claro. posibles y se están construyendo muchos de ellos en Chiapas. Y desde esta perspectiva nace una otra política distinta a la política tradicional. También tratando de, pues de comparar, digamos, la ideología dominante nos hace creer que solamente se puede hacer política a través de los partidos, votando en el sistema liberal, un sistema que se llama democrático porque cada 3 años supuestamente te permite escoger a una de las opciones que ya fueron escogidas de antemano por la clase política profesional. ¿En qué es distinto el zapatismo a la política, la práctica política zapatista desde el mandar obedeciendo a la que hacen los partidos, Raúl? Pues mira, es distinto en el sentido de que es una política de base, no es una política ni representativa ni suplantativa, sino es una política que desde las bases se toman las decisiones, desde las bases se están tomando los acuerdos, lo que define la vida, la reproducción cultural y material de la vida. Es una política que implica también una estética, una narrativa artística, política, cultural. Es una política basada en la ética y es una política basada en lo común, en la vida en comunidad y en la vida en equilibrio con nuestros entornos, ¿no? Entonces, es una idea de una otra política muy radical que nos invita a pensar justo a vivir en habitar este mundo de una forma distinta, de una forma responsable, y que eso nosotros pensamos como parte de la Red Universitaria Capitalista, pero también desde otras colectividades, pensamos que es una propuesta para repensar el mundo, para repensar las formas en que lo habitamos y para repensar las formas en las que lo relacionamos. Así es. Una política que aspira no solo a lo anticapitalista, sino también a lo antipatriarcal, a lo anticolonialista, y que desde ahí está intentando, además, no solo con discursos, sino también con acciones concretas, ¿no? Quienes hayan o quienes puedan ir en Chiapas el próximo diciembre, que los propios zapatistas están invitando a que vayan a ver a los festejos que habrá en sus comunidades, se darán cuenta de los éxitos que se están teniendo desde las comunidades zapatistas, comunidades que de manera autogestiva están construyendo sus escuelas, sus hospitales, sus cooperativas y que están haciéndose cargo de la vida cotidiana. Justo sobre este punto, Raúl, después de la traición del Estado mexicano, bueno, después del levantamiento del 94, el Estado le declaró la guerra, después hubo protestas de la sociedad civil, hubo negociaciones y sellaron los acuerdos de San Andrés que el gobierno mexicano traicionó y desde entonces empezaron a construir autonomía. ¿En qué situación se encuentra en este momento, incluso con los comunicados en los que declaran la desaparición de las juntas de buen gobierno y de los municipios autónomos? Pues mira, justo como se ha narrado en varias ocasiones, los compañeros y compañeras en Chiapas decidieron que dado que el Estado no estaba atendiendo su exigencia de autonomía y dado que el Estado estaba traicionando la palabra que ya había empeñado en diferentes momentos, ellos llegaban al punto de pasar al ejercicio de su autonomía sin necesidad del reconocimiento del Estado, ¿no? Y desde ahí han construido una autonomía de facto que prácticamente responde a todos los ámbitos de la vida cotidiana: vivienda, salud, educación, medios de comunicación, género, trabajo, digamos lo que ustedes piensan que se necesita para desarrollar la vida colectiva y la vida en comunidad y la vida cotidiana, los zapatistas lo satisfacen de manera autogestiva. Tienen sus propias cooperativas de café, sus propias cooperativas de pollo, sus propias cooperativas de transporte, tienen sus propios bancos que actúan muy distinto a los bancos capitalistas, sino más como mediante una forma de economía solidaria, tienen sus propios aparatos y formas de justicia que son profundamente alternativos e interesantes y que se han hecho también trabajos muy ricos sobre esa materia, ¿no? De cómo se ejerce la justicia, no mediante el castigo, sino mediante el resarcimiento del daño y mediante la reeducación.
¿no? Y que están volviéndose referentes en varios lugares del mundo, ¿no? Y desde luego incluso la literatura más especializada voltea a ver hoy a los pueblos originarios en general, pero también a experiencias como el zapatismo en particular, para atender los problemas del cuidado de la tierra, del cuidado sobre los territorios, y de ver ahí las alternativas que se están construyendo y que están siendo bastante aleccionadoras para el mundo entero, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esta construcción de la autonomía de facto, es que estamos viendo un aporte de las comunidades al mundo entero. Y en el 10º comunicado explican el anuncio que fue en los primeros comunicados. Hay que decir que han lanzado una batería de comunicados, va en 11º, hoy se emite otro comunicado. En esta forma de comunicar que tiene el Ejército Zapatista, a veces hay pausas, luego hay periodos donde abundan y comparten de una manera pues muy transparente, como casi no hace ninguna fuerza política, su análisis, incluso su autocrítica. ¿Qué verías de autocrítica que se lanzan en este comunicado cuando se hace el anuncio de la desaparición de las juntas de buen gobierno y se anuncia otra estructura, Raúl, finalmente? Mira, hay que esperar. Justo lo que vemos es ya la larga serie de comunicados que están sacando ellos, donde hacen un diagnóstico del mundo, donde hacen una mirada ya de lo que está sucediendo en el país, y donde hacen un recuento crítico de su propio proceso, ¿no? De sus experiencias. La verdad es que los últimos 2, 3 comunicados que han sacado, de los varios ya que llevan, son de una riqueza teórica, intelectual, y son de una honestidad autocrítica que uno no encuentra en otros procesos, ¿no? Coincido contigo. Ningún partido, ninguna organización política se arriesga a exponer su autocrítica, ¿no? Así de manera pública, y ellos lo hacen, ¿no? Y nos dicen que justo parte de lo que se estaba viviendo con los municipios autónomos rebeldes y con las juntas de buen gobierno es que estaba viviendo un distanciamiento de la base social, ¿no? Y que para eso se ven en la necesidad de reorganizar su estructura, al mismo tiempo de que también se ven necesidad de reorganizar su estructura como respuesta a los nuevos fenómenos que están ocurriendo en el mundo, que son de tipo del cambio climático y ecocidio, que impactan a nivel general, pero que también son las amenazas de los grupos del crimen desorganizado que acontecen en el estado de Chiapas, pero en general en todo el país. Entonces, vemos en este documento una autocrítica honesta, certera, pero propositiva. No es una autolamentación, no es un decir todo está muy mal, sino es la cosa estuvo difícil, es peligrosa, y por eso estamos leyendo y estamos planteando estas nuevas estructuras. Me parece ahí que insisto, hay también una nueva lección de ética política, de cómo ellos mismos son autocríticos con su proceso, pero también construyendo alternativas y construyendo salidas a lo que están viviendo. Coincido contigo plenamente, Raúl. Me parece que es uno de los grandes documentos políticos recientes, no solamente del EZLN, sino de la izquierda y de las fuerzas políticas en México, y lo esperanzador es que están volviendo o poniendo en el centro que van a insistir en la política de mandar obedeciendo. Raúl, pues te agradezco que nos hayas tomado esta llamada, y sin duda pues habrá un enorme éxito en este festival musical Resonancias del Caracol, y bueno, si nos permites, más adelante seguimos en contacto contigo. Desde luego, Martín, muchas gracias a ti y a tu auditorio, y un gusto siempre platicar contigo. Igualmente, Raúl. Muchas gracias. Raúl Romero Gallardo, de la Red Universitaria Anticapitalista, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en la Ciudad de México. Vamos a la pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Conversaremos con María González, ella es coordinadora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, en este viernes de recuerdos, de memorias, en los que estamos inmersos con esas entrevistas. Vamos a platicar con María por los 60 años de creación del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario.